El reloj marcaba las 3 de la mañana. Elena seguía con los ojos abiertos. Otra noche sin dormir. Daba vueltas en la cama, el silencio de su apartamento moderno la agobiaba. De repente un sonido rompió la quietud. Un relincho. Era inconfundible, un caballo. Elena se incorporó, con el corazón latiéndole con fuerza. Su apartamento estaba en el corazón de la ciudad, a kilómetros de cualquier establo o granja. El sonido parecía venir justo de afuera de su ventana. Se acercó sigilosamente, mirando hacia la calle de abajo, vacía, silenciosa. Sacudió la cabeza tratando de encontrar una explicación lógica. Estrés, falta de sueño. Mi mente me está jugando una mala pasada. Pero en el fondo, un escalofrío de inquietud le recorrió la espalda. El relincho se había sentido tan real. Elena intentó volver a dormir. El sueño la eludía. El relincho resonaba en su mente. Se sentía como una llamada de algún lugar desconocido. Insomnio, bastante común de hecho. Elena estaba sentada frente a él, contándole su experiencia con el misterioso relincho. Él escuchó pacientemente, con expresión neutral. ¿Ha estado bajo algún estrés particular últimamente? Preguntó con tono clínico. Elena dudó. El trabajo ha sido exigente. Soy profesora de historia y el nuevo semestre está a punto de comenzar. El doctor Vidal asintió, garabateando algo en su bloc de notas. El estrés, la ansiedad, pueden manifestarse de maneras inusuales. Su mente podría estar creando estas alucinaciones auditivas. Elena quería creerle. Su explicación era racional, lógica. Pero el recuerdo del relincho, su sonido crudo y primitivo, se sentía demasiado vívido para ser un producto de su imaginación. Le recetaré algo para ayudarla a dormir. Trate de relajarse y descansar un poco. Elena tomó la receta, con una semilla de duda creciendo en su mente. ¿No le crees, verdad? Preguntó Isabel con los ojos llenos de preocupación. La hermana de Elena tenía una extraña habilidad para leerle la mente. Eran polos opuestos. Elena, la historiadora racional, e Isabel, la artista intuitiva. Es solo que es extraño. Admitió Elena, relatando su conversación con el doctor Vidal. No puedo quitarme la sensación de que hay algo más. Isabel se inclinó hacia adelante con la mirada intensa. Nuestro barrio tiene una historia rica. Solía haber establos aquí, en el siglo XIX, antes del incendio. Elena sabía del incendio, un devastador incendio que había arrasado la zona, cambiando para siempre su paisaje. Pero siempre lo había visto como un hecho histórico, no como algo que pudiera entrometerse en el presente. La gente dice que los caballos, que sus espíritus aún permanecen. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras de Isabel, generalmente descartadas como fantasiosas, tenían un nuevo peso a la luz de su reciente experiencia. Al día siguiente, Elena se sintió atraída por los archivos de la universidad. No podía dejar de pensar en las palabras de Isabel sobre los establos y el incendio. Su insomnio persistía, la imagen del reloj marcando las 3 de la mañana grabada en su mente. Pidió mapas antiguos de la ciudad y recortes de periódicos de finales del siglo XIX. Mientras revisaba los frágiles documentos, un nombre le llamó la atención. El jinete de medianoche. El jinete de medianoche. Un artículo detallaba una serie de incendios inexplicables que habían asolado la ciudad décadas atrás. El culpable, según los rumores, era un misterioso jinete que cabalgaba por la noche, su camino marcado por las llamas. El corazón de Elena latía con fuerza mientras leía sobre los establos. Habían estado ubicados a pocas cuadras de su apartamento, y la fecha del gran incendio, la misma noche en que se vio por última vez al jinete de medianoche. La misma noche. Una sensación de inquietud se apoderó de ella. La parte racional de su cerebro gritaba coincidencia, pero otra parte, una parte que no podía explicar del todo, susurraba una historia diferente. Los relinchos volvieron. Cada noche a las 3 de la mañana, nítidos y claros como si el caballo estuviera justo afuera de su ventana. El insomnio de Elena empeoró, alimentado por una creciente obsesión con el jinete de medianoche y los establos en llamas. Pasaba los días investigando, las noches atormentada por los relinchos y vívidos sueños de fuego. Empezó a ver destellos de movimiento por el rabillo del ojo, sombras que desaparecían cuando se giraba para mirarlas. Una noche me desperté sobresaltada. El relincho estaba más cerca, más insistente.
Se levantó de la cama y fue a la ventana. El corazón le dio un vuelco. De pie en medio de la calle, bañado por el brillo misterioso de una farola, había un caballo. Un magnífico semental negro. Su pelaje brillaba como obsidiana pulida, y sobre su lomo, una figura sombría con un sombrero de ala ancha. A Elena se le cortó la respiración. Por un momento, sus ojos se encontraron. El rostro del jinete estaba oculto por las sombras, pero podía sentir su mirada penetrante, fría y antigua. Luego, tan rápido como apareció, el caballo y el jinete desaparecieron. Fue una alucinación, un truco de mi mente privada de sueño. Pero en el fondo sabía la verdad. El velo entre el pasado y el presente se había adelgazado y el jinete de medianoche había encontrado su camino. La noche siguiente esperó. A las 3 de la mañana, el relincho resonó en la quietud. Esta vez, Elena no dudó. Se puso el abrigo y salió corriendo de su apartamento. La calle estaba desierta, pero podía sentir la presencia del jinete. Siguió el sonido de los cascos resonando en la noche, lo que la llevó a una persecución por las calles oscuras de la ciudad. La persecución la condujo al corazón de la ciudad vieja, a un callejón estrecho que olía a tierra húmeda y a tiempos olvidados. Y allí estaba. El jinete de medianoche, su caballo pateando impacientemente los adoquines. Estaba sentado erguido en la silla de montar, su rostro aún oculto en las sombras. Habló, su voz un retumbo bajo que pareció vibrar en el pecho de Elena. Has escuchado mi llamada, ahora sígueme. Elena despertó desorientada, con la cabeza dando vueltas. Estaba acostada sobre un lecho de paja, el aire denso con el olor a caballos y heno. Se incorporó. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Estaba en un establo. Las linternas proyectaban sombras parpadeantes en las paredes de madera, iluminando los establos llenos de caballos. Y de pie ante ella, con una expresión de preocupación en el rostro, estaba el jinete de medianoche. Se quitó el sombrero, revelando el rostro de un hombre joven, sus rasgos marcados por un cansancio que desmentía su apariencia juvenil. Estás a salvo ahora. El incendio, todo es mi culpa. Le contó su historia. Una historia de amor, pérdida y un intento desesperado de corregir un terrible error. No era un fantasma, sino un hombre atrapado en un bucle de tiempo, obligado a revivir su mayor error. Elena escuchó con el corazón lleno de una extraña mezcla de miedo y compasión. Se dio cuenta de que no era un monstruo, sino un alma atormentada, en busca de redención. Elena desapareció esa noche. Desapareció sin dejar rastro, dejando atrás su vida, su trabajo, su apartamento. La única que sospechó su destino fue Isabel. Semanas después, Isabel se sintió atraída por una tienda de antigüedades. Estaba hojeando una colección de fotografías antiguas cuando una le llamó la atención. Era una imagen descolorida de una bulliciosa calle de la ciudad, con caballos y carruajes llenando el encuadre. Y de pie en la puerta de un edificio, con el rostro parcialmente oculto por la sombra, estaba Elena. Isabel contuvo el aliento. Reconoció el edificio. Era el antiguo establo, destruido hace mucho tiempo por el incendio. Y de pie junto a Elena, con la mano apoyada ligeramente en su brazo, estaba el jinete de medianoche. La fotografía era un portal, un vistazo a un momento congelado en el tiempo. Era la prueba de que Elena había encontrado su propia verdad, una verdad que desafiaba la lógica y la razón, una verdad que susurraba sobre segundas oportunidades y el poder perdurable de una conexión que trascendía incluso las fronteras del tiempo mismo. No está perdida, sino encontrada. Y en algún lugar en los pasillos resonantes del tiempo, Elena y el jinete de medianoche cabalgaban juntos, finalmente libres.